Nos vamos ahora, Paola, a hablar de la reforma pensional. Una carta de economistas, exministros, exdirectores del Departamento Nacional de Planeación, le busca hacer unos retoquitos, no muy duros, creería yo, Paola, unos retoquitos para mejorar la propuesta del gobierno, sin decir que vamos a tumbar los pilares ni nada, sino que es retoquitos, ¿o no? Sí, señor Juan Pablo, puede decirse así, son unas sugerencias de ajustes a este proyecto que ellos dicen que apunta en la dirección correcta, pero que requiere ajustes. Justamente vamos a ver el documento, el comunicado a la opinión pública, en donde pues se hace esta solicitud o se proponen estos cambios que tienen que ver, en primer lugar, con el umbral del pilar de prima media, que dicen ellos debe reducirse de 3 salarios mínimos, también el esquema diferencial para mujeres, que ya les decía, pues el total de semanas que van a tener que trabajar las mujeres con este proyecto de reforma pensional, el régimen de transición y finalmente con el tema de fortalecer la gobernanza del fondo de ahorro que está planteado en la reforma. Ya nos va a dar detalles uno de los firmantes, pero quiero que veamos la siguiente página del documento para que justamente veamos quiénes son las personas que lo envían. Está Armando Montenegro, Catalina Crane, Cecilia López, Eduardo Lora, Luis Fernando Alarcón, Luis Fernando Mejía, José Antonio Campo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri, Juan Pablo Córdoba, Juan Pablo Zárate, Marcela Eslava, María Mercedes Cuellar, Mauricio Cárdenas, Mauricio Olivera, Oliver Pardo, Rudolf Holmes, Jimena Cadena. Mejor dicho, Juan Pablo, estamos hablando de las grandes ligas de los economistas en el país, exministros de Hacienda, y de todos los gobiernos, veo yo acá. Sí, señor. O sea, todos los gobiernos del 90 y pico a la fecha. Exdirectores de Fedesarrollo y a la fecha, incluyendo exministros de este gobierno. Sí, pues Cecilia López, José Antonio Campo, claro. También académicos como el profesor Oliver Pardo, como Marcela Eslava y por supuesto exdirectores del DNP, como nuestro siguiente invitado, que también es presidente actual de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien está hasta ahora aquí en Sigue la W con nosotros, y lo queremos saludar preguntándole inicialmente, pues, ¿cuáles son esos ajustes que se están proponiendo en la reforma? Doctor Mejía, buenas tardes. Tal, muy buenas tardes, un saludo muy especial, gracias por la invitación y un saludo por supuesto para todos los oyentes. Gracias, doctor Mejía. Bueno, entonces, por favor, empiécenos a desmenuzar esos retoquitos, como dice Juan Pablo, que ustedes están proponiendo se le haga al proyecto de reforma pensional. Pues para lo primero, la carta inicia reconociendo de nuevo la voluntad política del gobierno para presentar un proyecto de reforma pensional que es absolutamente necesario. Desde hace muchos años los economistas hemos venido indicando la necesidad de resolver los enormes problemas que tiene nuestro sistema pensional y como lo dice el titular del comunicado, esta reforma indudablemente avanza en la dirección correcta, pero requiere ajustes en varios frentes. El primero, usted lo mencionaba, Paola, el que tiene que ver con el umbral. Recordemos que esta reforma lo que implica es que en principio, es la propuesta del gobierno, todos los colombianos tendríamos que aportar por los primeros 3 salarios mínimos en el pilar público, es decir, en Colpensiones. Todo lo que esté por encima de 3 salarios mínimos iría a una cuenta de ahorro individual. Nosotros le solicitamos al Congreso de la República y al Gobierno Nacional que reduzca su umbral a entre 1 y 2 salarios mínimos con el fin de mitigar el costo fiscal de este esquema. ¿Cuál es el problema? Los sistemas de repartos básicamente se financian con las cotizaciones de quienes hoy en día estamos trabajando, quienes aportamos a las pensiones, y en la medida en que Colombia se ha venido envejeciendo poblacionalmente, cada vez hay menos jóvenes en proporción a los adultos mayores, y eso dificulta la sostenibilidad de este tipo de esquemas. Entonces el tema del umbral es lo primero, lo primordial, es lo más importante, y por eso lo ponemos de primero en este comunicado. Ahí porque es que sobre ese tema pues es importante hacerle una pregunta y tiene que ver justamente con lo que inicialmente estaba planteado en la reforma o por lo menos en lo que se había propuesto por parte del gobierno para establecer en este proyecto de ley, y es que fuera 4 salarios mínimos el umbral. Ya lograron bajarlo a 3 y pues ¿usted cree que hay posibilidades de que el gobierno se siga bajando o por lo menos pues los congresistas que están tramitando esta reforma? Pues Paola, mire, usted tiene toda la razón. Recordemos que el presidente en campaña había hablado de 4 salarios mínimos. Al final, en la presentación del proyecto se bajaron a 3
La ministra de Trabajo, quien es por supuesto la persona que lidera desde su cartera la discusión de esta reforma, ha dicho que esos 3 salarios mínimos no se deben tocar. Sin embargo, pues recordemos que esta reforma pensional, al final de cuentas, es una reforma que tiene que tramitar y aprobar el Congreso de la República. Y así como en muchas otras reformas, no solamente pensionales que se hicieron hace mucho tiempo, sino las tributarias, por ejemplo, de reciente discusión, pues una cosa es lo que presenta el gobierno y otra cosa es, por supuesto, la discusión que se hace dentro del Congreso. Nosotros por eso insistimos muy respetuosamente tanto al gobierno como al Congreso que en la medida en que se reduzca este umbral le vamos a dar una mayor sostenibilidad a este esquema público. Además, muy importante no olvidar que la situación fiscal del gobierno nacional no es buena. Después de la pandemia, la deuda pública ha venido aumentando, hemos tenido varios años con déficits fiscales altos. El próximo año, de hecho, el déficit fiscal va a ser un poco más alto que desde este 2023, y el espacio fiscal entonces es limitado, y eso por supuesto también es un argumento adicional para que se haga esta solicitud de una reducción del umbral, ojalá a entre 1 y 2 salarios mínimos. Pues precisamente usted ha dicho que el escenario donde esto se debe de decidir es el Congreso de la República, y entonces para hablar sobre ese punto en particular, ya continuamos con los otros, quiero saludar hasta ahora a la senadora Norma Hurtado del partido de la U. Ella es una de las coordinadoras ponentes del proyecto, para preguntarle, senadora Hurtado, si ustedes ven la posibilidad de hacer este ajuste que están pidiendo los exministros, expertos académicos en materia económica, y bajar ese umbral entre 1 y 2 salarios mínimos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los amigos de la W, quiero decirles que pues esto lo define el Congreso de la República, esto lo definen los partidos que conforman el Senado y la Cámara de Representantes, pero esta propuesta entre 1 y 2 salarios mínimos pues no es una improvisación. Esta propuesta surge del análisis de muchos sectores. Lo primero, los sectores académicos. Segundo, los expertos en pensiones que están muy marcados en el país. Tercero, los centros de pensamiento, que como en este caso representa el doctor Luis Fernando. Y muchos actuarios llamando, acudiendo al Congreso a hacer una alerta. Hay que reconocer, como lo dijo el doctor Luis Fernando, esta es una línea roja del gobierno del presidente Gustavo Petro, es una línea roja no bajar el umbral de los 3 salarios. Ellos tienen unos cálculos donde ellos argumentan y muestran unas viabilidades, pero pues han pasado muchos días y se ha brindado la posibilidad que todos estos expertos le puedan ayudar a consolidar una visión mucho más técnica, mucho más macroeconómica a los congresistas del país. Y eso es algo importante que se debe decir aquí en la W. No estamos solos, nos están acompañando muchísimos expertos, muchísimos académicos, y pues se dará la discusión jurídica y técnica y sobre todo en el marco fiscal para mirar la necesidad o no de bajar ese umbral. En el caso mío, la propuesta es de 1.5, después de muchos análisis llegamos al 1.5, donde buscamos es la sostenibilidad del sistema pensional en los próximos años. Bueno, hablemos ahora entonces, doctor Mejía, sobre el segundo punto que ustedes plantean en esta propuesta y que tiene que ver con el esquema diferencial para las mujeres. ¿Qué es lo que ustedes están advirtiendo frente a el número de semanas que tendrían que cotizar las mujeres frente al tiempo que tienen que cotizar los hombres, y esto por qué podría representar un problema? Claro que sí, Paola. Primero, con el saludo muy especial para la senadora Norma Hurtado, que tanto ha venido aportando en esta discusión y por supuesto tiene esa responsabilidad tan importante en el Senado del Congreso de la República. Pues mire, el tema del enfoque diferencial para las mujeres parte además de una sentencia de la Corte Constitucional reciente, en donde la Corte le dice al Congreso de la República que debe adoptar un régimen diferencial con enfoque de género para que las mujeres puedan acceder más fácilmente a ese derecho a la pensión, especialmente dadas las enormes inequidades que existen para las mujeres en el mercado laboral. En ausencia de una legislación, la Corte Constitucional ha dicho que se podría eventualmente reducir hasta 1.000 semanas el requisito. Actualmente, recordemos, es en 1.300 semanas. El Congreso se ha ido por esa alternativa. Nosotros consideramos otro escenario que puede ser más sostenible, que no se reduzca a 300 semanas, sino hasta 150 semanas. En particular,
50 semanas por cada hijo hasta 3 hijos, máximo 150 semanas. ¿Por qué la reducción de 300 semanas puede ser eventualmente preocupante desde el punto de vista de sostenibilidad? Cuando usted habla de 1.000 semanas de cotización para las mujeres, eso implicaría que una mujer que cotiza durante 19 años puede obtener o disfrutar una pensión durante 29 años, que es la expectativa de vida una vez se cumplen los 57 años para una mujer, y eso naturalmente hace difícil que este esquema pues sea totalmente sostenible. Por eso la propuesta, que además vale la pena decirlo, era la que había planteado inicialmente el gobierno nacional cuando radicó este proyecto de ley. Ahí ese es un punto pues bastante polémico, senadora Norma Hurtado, porque pues aquí lo que se está planteando por parte de los expertos, como ya usted escuchaba al doctor Mejía, es que pues las mujeres, o bueno, se reduzca la propuesta actual de 300 semanas a 150 semanas menos para las mujeres. Esto tiene viabilidad, es importante pues aclarar si se puede o no se puede cambiar ese punto en el proyecto de la reforma. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, esto tiene un alto contenido social, difícil para nosotras, las congresistas mujeres, explicarle a las mujeres colombianas por qué consideramos que esta propuesta no se sostiene en el tiempo. Lo primero que hay que aclarar y decirles a todos es que en esta propuesta de la Corte Constitucional no se obligó al Congreso. Se da una sugerencia para el Congreso, se da una sugerencia para que en un plazo que fijó en la Corte estudiemos la posibilidad de legislar en favor de las mujeres, y da la sugerencia de las 1.000 semanas, pero la noticia fue impactante, la noticia fue mediática, y bueno, las mujeres se montan en ese boom que de verdad hoy, después de muchos análisis, vemos que no se sostiene en el tiempo. Menos semanas cotizadas, menos posibilidad de tener un poco de mayor pensión, menos aportes y menos sostenibilidad en el tiempo. Este va a ser objeto de mucha discusión, este artículo, porque las mujeres ya tienen una expectativa y nosotros tenemos que, de una manera, yo diría de una manera muy técnica, poder demostrarles que no es lo mejor para su vejez por hacer esta propuesta. Nosotros inicialmente hicimos una observación cuando estábamos en el primer debate y decíamos que esperábamos la postura de Hacienda frente a este tema de las 1.000 semanas propuestas por la Corte Constitucional. Pues ahí usted lo está escuchando, Juan Pablo. Este va a ser un tema también muy complicado a la hora de discutir la reforma, porque si bien hay unos argumentos que dan los expertos para pues cambiar ese esquema diferencial para las mujeres, pues en el Congreso ya está planteada una idea, como dice la senadora, ya se le generó unas expectativas a las mujeres y pues cambiarlo podría ser difícil. Pero para que avancemos, entonces hablemos de los puntos 3 y 4 de esta propuesta, doctor Mejía, que tienen que ver con el régimen de transición y con fortalecer pues ese fondo de ahorro que está proponiendo el gobierno. Por favor, explíquenos estos dos ajustes que ustedes están proponiendo. Claro que sí, Paola y Juan Pablo. Mire, el tema fundamental acá en términos de la transición es que la versión actual consideramos que el número de semanas requeridas para mantenerse en el régimen actual es muy bajo. Lo que plantea la actual ponencia es que está en 900 semanas el requisito mínimo para los hombres y en 750 semanas para las mujeres. Nuestra propuesta es que este requisito se vuelva a subir a las 1.000 semanas, que, aprovecho para mencionar, otra vez es la propuesta inicial que había presentado el Gobierno Nacional, pero además que se le agrega un criterio de edad, que es típico de las reformas pensionales. Típicamente cuando se hacían reformas en nuestro país de nivel de protección a la vejez, de reformas pensionales, se decía las personas que tengan 10 años o menos para la edad de pensión pueden acogerse al régimen actual, es decir, no sufrirían cambios ante la expectativa de un derecho adquirido, que es un poco la sentencia de la Corte Constitucional en esta materia. ¿Por qué esto es importante? Porque la reforma es positiva, la reforma está limitando los subsidios, que vale la pena destacar, más de la mitad de los subsidios públicos que entrega el Estado
le está llegando al 20% de más altos ingresos. Entre menos generoso sea el régimen de transición, mejor y más rápido se van a ver los beneficios de esta reforma en términos de esa progresividad. Y esto evitaría más casos, por ejemplo, de personas de muy altos ingresos que ya cumplieron semanas, pero que tienen 40, 42, 44 años y quedarían entonces en el régimen actual en donde recibirían subsidios muy altos cuando lleguen a esa pensión. Así que el régimen de transición de nuevo va a ser lo menos generoso. Y finalmente un tema muy importante que es lo del fondo de ahorro. Hay una discusión muy interesante sobre la gobernanza de este fondo, sobre cómo debería operar. Nuestra propuesta es muy particular y muy específica. El fondo de ahorro no debería estar adscrito a Colpensiones, sino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque el ministerio tiene esa capacidad técnica, esa gobernanza, esa capacidad administrativa, justamente para dar esos criterios de administración de un fondo que va a ser muy importante, porque va a tener una gran cantidad de recursos, y esos recursos son necesarios para pagar las pensiones futuras de quienes van a acceder a esa pensión. Senadora Norma Hurtado, hablemos entonces primero de ese tercer punto que tiene que ver con el régimen de transición. ¿Usted también cree, y bueno, usted que está en el Congreso y que habla todos los días con sus compañeros y que están haciendo pues toda esta, o tramitando toda esta reforma, cree que hay posibilidad de ajustar ese punto, teniendo en cuenta, como lo dice el director de FEDesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía, pues que entre más generosos sean con esta reforma, pues más tarde se van a ver los efectos positivos de la misma? Totalmente de acuerdo, y yo creo que cuando uno se apresura y tiene, digamos, una postura más política, pues toma decisiones que tal vez no son las mejores para el país. Y yo diría que en este tema de la transición nos emocionamos políticamente en el primer debate, y tenemos que reconocer que no teníamos todavía la información necesaria por parte del Ministerio de Hacienda y por parte de todas las universidades que nos han acompañado ahora, para reconocer que las bondades que se plantean en una reforma no se iban a consolidar, teniendo a las mujeres con 750 semanas en el periodo de transición y a los hombres en 900. Yo creo y estoy segura que este es un artículo que va a tener un retroceso. Vamos a llegar a las semanas que se propuso inicialmente. Ya hay muchísima más argumentación, tenemos muchísimas modelaciones de diferentes actores, y estamos más soportados, tenemos un soporte mayor para poder explicarle al país que lo que estábamos aprobando fue una decisión tal vez apresurada que tomamos en ese primer debate. Adicionalmente, comparto lo planteado por el doctor Luis Fernando. Ya una vez estudiado diferentes modelos de las últimas reformas pensionales que se han hecho no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, tenemos que reconocer que cuando se habla de transición, también tenemos que hablar no solamente de semanas, sino también tenemos que hablar de edad. Esa es una realidad. Y aquí, si somos responsables, debemos oscilar en esos últimos 10 años, tanto para hombres como para mujeres, y estar hablando de los 47 años de las mujeres y los 52 años para los hombres. Este será un punto también álgido de discusión. Esperemos que no se vuelva un tema de populismo, sino un tema de mucho análisis económico y de sostenibilidad para el país y para el sistema pensional. Bueno, yo le tengo una pregunta final a cada uno de nuestros invitados. Porque es que uno lee los comentarios en el chat, usted sabe cómo es el chat de Sigue la W, Paola, a veces es implacable. Sí. A veces implacable con nosotros, ¿no? Sí. A veces implacable con los invitados. A veces son implacables entre ellos mismos. Pero mire, son muchos los comentarios que estoy viendo que dicen, dejen hacer la reforma, es que no quieren que cambie nada. Mi resumen, ¿no? Sí. Don Luis Fernando Mejía, usted es el director de FEDesarrollo, uno de los centros de pensamiento e investigación económica más importantes del país. ¿Usted no quiere reforma pensional o usted considera que es necesaria y urgente una reforma pensional para resolver los desequilibrios que existen hoy? Juan Pablo, mire, indudablemente que la reforma pensional es absolutamente necesaria. Desde hace varios años, desde FEDesarrollo, hemos venido justamente enfatizando la importancia
de hacer una reforma que permita resolver los enormes problemas del sistema de protección en la vejez. Y el más importante tal vez tiene que ver con la cobertura. Apenas un 25% de los adultos mayores en nuestro país, infortunadamente, puede acceder a una pensión. Y yo creo que el titular del comunicado resume en general la posición de quienes hemos firmado de manera muy respetuosa este comunicado, haciendo estas solicitudes tanto al Congreso como al Gobierno Nacional. La reforma pensional que ha propuesto el Gobierno indudablemente avanza en la dirección correcta, pero requiere unos ajustes que consideramos importantes. ¿Para qué? Para lograr la mejor reforma posible, no solamente para quienes en los próximos años van a tener una pensión, sino también pensando en las futuras generaciones. La senadora Norma Hurtado, porque además aquí ya en el chat están diciendo que usted recibe plata de los fondos de pensión. ¿Usted considera que es necesaria una reforma? Incluso más allá de algunas modificaciones, ¿considera que el gobierno está en el camino debido para reformar un sistema de pensiones que por lo menos para nosotros en esta orilla de Sigue la W se necesita? ¿Usted qué opina? Claro que sí, se necesita una reforma pensional. Tal como está planteado hoy el sistema es insostenible. Se necesita también algo que el doctor Gustavo Petro ha denominado justicia social y que yo comparto plenamente, el pilar solidario, el pilar semicontributivo. No me canso a través de todos los medios de comunicación de hacerle un reconocimiento al gobierno nacional por haber tenido en cuenta cerca de 3 millones de colombianos en la extrema pobreza que van a tener la posibilidad de un ingreso solidario por valor de 223.000 pesos. Adicionalmente, aquellas personas que alguna vez cotizaron en su vida, pero que no lograron llegar a la meta, van a tener la posibilidad de una renta vitalicia por el valor que se liquide esas semanas, esos meses, esos años que alguna vez cotizaron a través de su vida laboral. Esas dos cosas se llaman justicia social y las propuso en este país el doctor Gustavo Petro y eso lo recibimos de la mejor manera. Lo que pasa es que nos presentaron una propuesta que no tenía una modelación financiera y eso hay que decirlo aquí en Siga la W, en todos los noticieros, en todos los escenarios. No teníamos la certeza de las implicaciones del pilar contributivo del umbral de los 3 salarios mínimos. No la teníamos, hoy ya la tenemos, después de muchos meses, después de muchos análisis, hoy ya tenemos la certeza. Adicionalmente, les tenemos que contar a los colombianos que con los 3 salarios mínimos, los más beneficiados son quienes tienen una pensión más alta. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno va a seguir subsidiando. ¿Y de dónde viene esa plata? Pues de nosotros, de todos los colombianos. ¿Y a dónde queremos que vaya? No a las pensiones más altas. Queremos seguir fortaleciendo y debe ir directamente al pilar solidario y al pilar semicontributivo para seguir sacando más colombianos de la extrema pobreza. Y por último, no es que no queramos, es que no vemos que Colpensiones sea fuerte, tenga una gobernanza robusta para uno tener la tranquilidad de entregarle tantos billones y billones de pesos. Necesitamos expertos, necesitamos más procesos y procedimientos, necesitamos tecnología, que Colpensiones se modernice muchísimo más en su plataforma tecnológica. Necesitamos asimismo que Colpensiones tenga esa capacidad de garantizar la rentabilidad de todos estos recursos en beneficio de los afiliados del sistema pensional. Hoy no lo vemos. En el caso mío, lo sabe el doctor Luis Fernando Mejía, propuse que fuera el Banco de la República quien estuviese en la coordinación, en la administración de ese fondo. Hoy nos dicen que es el Ministerio de Hacienda, podemos hablarlo, pero hoy Colpensiones no está preparada para una responsabilidad tan grande. Adicionalmente, si pasa tal cual como lo ha propuesto el gobierno nacional, estaríamos implementándola en el 2025 y creo que no estamos preparados. Bien, senadora Norma Hurtado, usted es del grupo de ponentes, además, que está encargado de esta reforma. Muchas gracias por estar con nosotros. A Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, gracias por acompañarnos en Sigue la W. El tema de Colpensiones es otra cosa. Sí. Porque una vaina es la reforma que se necesita para darle viabilidad y sobre todo cobertura a un sistema que está dando por fuera a decenas de miles de colombianos. Y otra cosa es que lo administre, que eso también se tendrá que resolver. Colpensiones,
Sí. Ay, ay, ay. Pues la misma Ah. entidad ya dijo que necesitan muchísima más capacidad No, humana para sin poder duda. entender lo que va a significar esta reforma. Mm. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso cuesta. Y el problema es que no puede ser que nos estén vendiendo hoy días de Colpensiones una ampliación de la planta de personal, justificándola con esto cuando esto no ha empezado a funcionar, ¿no? Así Pero es. bueno, esa es harina de otro costal, o más bien de otro Dusan.